Buenas tardes. Muchas gracias por venir a la presentación de la novela Una tierra tan lejana de Armando Murias. Desde Velasco Ediciones agradecemos un año más a la organización de la Félix, esta maravillosa feria que ya se ha convertido en la tercera feria del libro de España, para orgullo de todos los que la vivimos con tanto cariño. Así que muy agradecidos, especialmente a su director Jaime Priede, por una vez más hacernos un importante hueco en la programación. Hoy, como digo, presentamos la novela Una tierra tan lejana de Armando Murias. Está con nosotros en la mesa, acompañan al autor Alejandro Martínez Gallo, Alejandro M. Gallo, al que seguro que ustedes, lectores, lo conocerán. Una figura de relevancia, un escritor de referencia en el mundo de la novela negra, en la literatura negra, con proyección, me atrevo a decir, con proyección internacional. Alejandro nació en Astorga, pero antes de vivir en Gijón, vivió una larga temporada en Torre del Bierzo, que es donde se crió, y como escritor, como digo, tiene varias obras en su haber, con importantes reconocimientos. Es asimismo doctor en filosofía y, como digo, una referencia en el mundo de la literatura negra. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos esta tarde. Armando Murias lo conocen todos ustedes, doctor en filología española, profesor retirado de lengua y literatura española en varios institutos de la provincia, el último en el Instituto Alfonso II, y un escritor que ha cultivado todos los géneros literarios, o una gran parte de los géneros literarios. Importante autor de teatro, autor y director de teatro con el grupo El Gamusino, varias obras escritas, y que él mismo ha puesto sobre las tablas dirigiendo el grupo. También obras o algunos ensayos importantes de referencia, su vocabulario sobre la minería, que viene muy a cuento por la temática que trata hoy la obra, publicada hace 25 años por la Academia de la Lengua Asturiana, y después una buena relación de novelas, algunas premiadas, como es el caso de los zapatones de Quincallero, ¿verdad? Los zapatos de Quincallero, que publicó con Septén, como otras muchas. Con nosotros publicó en 2021 con Velasco Ediciones un libro de cuentos, Cuando fuimos héroes, que tuvo y está teniendo una gran aceptación, y ahora llegamos con esta novela, que no voy a poner un adjetivo porque eso tendrán que ponérselo ustedes. Una tierra tan lejana. Solo digo, lo estaba diciendo antes a un grupo de lectores, que es una novela que yo definiría, por dar una definición, como muy bien armada. Es decir, van a ir viendo piezas en ella, piezas que a lo mejor se preguntan qué relación guardan unas con otras, pero al final todas se encajan, todas se sostienen como en la buena arquitectura, sin necesidad de cemento. Así escribe Armando Murias, sin necesidad de cemento. Bueno, gracias por venir, gracias por llenar esta carpa. Hay gente de pie, esperamos ser breves, y sin más, ya agradeciéndole a Armando Murias la confianza depositada por entregarnos este original, te doy la palabra a Alejandro Gallo, que nos acompaña. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia y sobre todo gracias, Cristian, que ya hacía siglos ya que no nos veíamos desde la etapa de Madú, la editorial Madú, que él estaba como editor dentro de esa empresa, y yo fue mi primera novela hace 20 y tantos años. Una novela extraordinaria, El asesinato de un trotskista, lo recuerdo perfectamente. Había quedado semifinalista en un premio. Sí. Ya pues han pasado más de 2 décadas de aquello, y la verdad es que con Cristian sí, que a través de correos y tal, pero entre persona no nos habíamos vuelto a ver. Y luego con Armando, ¿qué contarles? Hoy, por supuesto, estamos aquí para presentar su novela, estamos aquí para charlar con él. No quiero, evidentemente, no hemos pactado nada antes de entrar, no sabemos ni cómo presentar esto, con lo cual lo mejor es la improvisación, ir hablando, dialogando entre nosotros, y sobre todo que tenemos a Cristian, el editor, que tiene también que intervenga pues, cuando considere oportuno y tal. Yo sí que me gustaría, bueno, así que también darle las gracias a Armando, porque bueno,
me llamó para que estuviera aquí con él, y aunque ahora ya no estoy en Gijón permanentemente, pues ya veis, he venido, presento a Armando y marcharé otra vez de nuevo. Yo sí quería, así que también le doy las gracias a él por llamarme y por confiar en él, en mí en esta presentación. Sí que quería empezar por una cuestión. La literatura minera. Es curioso que en este momento, bueno, yo creo que la única obra que hay en el mercado fue la tesis doctoral de Benigno del Miro, que fue la literatura minera en el siglo XIX y en el siglo XX. Se cortó más o menos con todos los autores, un análisis muy serio, muy riguroso de lo que ha sido la literatura minera y sobre todo, evidentemente, afecta a León, afecta a Asturias, afectó al norte de Palencia y luego a todas las zonas de España donde de una forma u otra pues tenían otro tipo de minería que no era del carbón, fuera de antracita o de la hulla, pero sí que se veían unas relaciones sociales muy parecidas, el origen de la organización de los sindicatos, las huelgas mineras, las reivindicaciones, una gran diferencia en zonas donde la minería era estatal y donde la minería era privada. Y a mí, en mi caso, como ha dicho Cristian, yo aunque nací en Astorga, pero luego marchamos a Alemania y cuando volvimos nos instalamos en Torre del Bierzo, y la zona del Bierzo, ya saben ustedes, que es una zona como la de la Ciana, que fue donde ambientó Armando su novela Nómadas, también de minería. Es una zona de minería privada. Entonces tiene algunas connotaciones, no vamos a hablar ahora de ellas, respecto a lo mejor de las zonas de minería estatal. Y ese análisis que hace Benigno, que fue su tesis doctoral, aunque luego la amplió, por supuesto, es un análisis, ya digo, muy riguroso. Yo creo que, hablando con Benigno, claro, él termina en un momento determinado su obra, la publica, y luego tiene que hacer como publicar aparte un apéndice de novelas, diríamos, de las obras que a partir del año 2000 que iniciaron en literatura minera, que prosiguieron hablando de literatura minera, pero que no pudo él incluir en su volumen porque ya estábamos hablando del siglo XXI. Y entre ellas, bueno, aparte de Una minera en el infierno, que fue una novela mía, pues incluye la novela Nómadas de Armando Núñez. Voy a empezar por ahí porque es curioso el tema de su primera novela referente al mundo de la minería, que era Nómadas, publicada en SEPTEM, donde habla de la inmigración en el mundo de las minas. Esa fue una inmigración que yo, la verdad, siendo niño, la conocí, sobre todo venían de las colonias portuguesas, eran caboverdianos, y venían a trabajar a las minas. Y vinieron a trabajar, sobre todo, en el Bierzo se veía mucho, le comentaba antes a Armando, que aquella inmigración que vino a trabajar a las minas, en el Bierzo, hoy si van ustedes a Torre del Bierzo, verán que el hogar del pensionista lo regentan los caboverdianos que vinieron en aquella época, que fue la época de los 70, por el tema de las guerras de Portugal, de liberación, etc. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque él, en esa novela, habla de una inmigración precisamente de las que le estoy comentando, que es una inmigración que vino a trabajar, una inmigración que se integró perfectamente en nuestra sociedad. Y entonces ahora llegamos a esta novela. En esta novela también nos habla de la inmigración, pero ya el enfoque es distinto, porque no toda la inmigración ha venido a trabajar. Entonces, él construye un grupo, entre comillas, no podemos llamarlo grupo criminal, pero sí diríamos una pareja o un grupo que ha venido
y que se dedica precisamente a eso, y que se integra en el mundo minero de una serie de cuestiones. Entonces yo por ahí quería empezar, si te parece, Armando, preguntándote, en el mundo de la minería, que fue un mundo solidario, yo en algunas veces, en algunos artículos, en algunas novelas, he hablado que la solidaridad minera solo es comparable con lo que fue la solidaridad siciliana. Ya sé que no tiene nada que ver, pero ese hermanamiento, esa hermandad es muy parecido y se da en todas las cuencas mineras, por lo menos en todas. Entonces yo quería preguntarte, porque comparando esas dos novelas, de las dos, esta y la otra, la de Nómadas, haces mención a la inmigración, pero es curioso un cambio siempre con la mina como radiación de fondo. En este caso la Camocha, la otra era tu pueblo, precisamente. Entonces, entre comillas, ¿querías lanzarnos algún mensaje o simplemente la propia trama te fue llevando ahí? Bueno, no, es totalmente diferente el argumento y el tema de las dos novelas. Aunque las dos novelas están ambientadas en la mina, una tierra tan lejana, hay dos partes bastante diferenciadas. Una es la Camocha. ¿Por qué la Camocha? La Camocha tiene algunas particularidades. Una de ellas es un sitio que se crea de la nada. Generalmente en las cuencas del caudal del Nalón, etc., las minas viene gente, pero se instala en sitios ya habitados. Pero la Camocha nace de la nada. Hasta el año 35, los hermanos Felgueroso, después de muchos análisis, pues dicen hay que cavar en este prado, porque aquí debajo hay lluvia. En ese prado, pues había praderías, unas pocas caserías y nada más. Bueno, dice la leyenda que en ese prado había una vaca mocha y de ahí viene la Camocha, forma parte de la leyenda de la toponimia del sitio. Esa es una característica de la Camocha. Otra es que la leyenda dice que va bajo el mar, que lo hace único. Y una tercera característica es que en la mina La Camocha nacen las comisiones obreras en el año 57. ¿Y por qué nacen en un sitio apartado, no nacen en Cataluña, en el País Vasco, o incluso en Asturias, en el Caudal, en el Nalón, etcétera? Pues se debe a un par de casualidades. Sobre esto hay algunas teorías, yo me apoyo en una, que es de Casimiro Bayón, que fue un histórico dirigente, y según este testimonio, las casualidades fueron las siguientes. En el año 57, los mineros protestan porque una capa daba agua, cosa bastante frecuente. Yo soy hijo de minero, trabajé en la mina más de un año y conozco eso. Las autoridades en aquel momento pues piensan lo de siempre, que son huelgas financiadas por oro de Moscú, el comunismo internacional, etcétera, y mandan a la Guardia Civil que ponga orden allí. Ya sabéis que el orden en aquel momento era la cárcel. Ejemplo, pues Marcelino Camacho, el proceso 1001, etcétera. Pero de los tres integrantes de estas comisiones elegidas por los mineros en aquel momento, eran tres picadores, gente que tenía muy buen prestigio entre los compañeros, y entre ellos estaba Casimiro Bayón, que era un comunista que tenía la orden de crear una célula clandestina en ese pozo minero para propagar un poco la revuelta. Y otra persona, el otro integrante de la comisión era un gallego, Gerardo Tenreiro, que era falangista. Y no solamente era falangista, sino que venía de la División Azul. Entonces, cuando la Guardia Civil entra allí diciendo que sois todos unos comunistas y porque la huelga, no sé qué, se levanta este Gerardo Tenreiro y le dice al oficial de la Guardia Civil: ¿me vas a llamar comunista, yo que vengo de matar comunistas de Rusia? Y no solamente eso,
se desabrocha la camisa y le enseña un costurón que tiene de arriba abajo. Dice, eso en la batalla, no sé qué, al lado de Leningrado, etcétera. O sea que no permito que me llames comunista porque yo sí vengo de matar comunistas y no tú que vienes de una academia militar, no sé qué. Entonces a la Guardia Civil no le quedó más remedio que decir sí, camarada, y fue a sus jefes diciéndole que efectivamente era una huelga laboral. Bien, esto quedaría en anécdota, pero resulta que para eso estaba ahí Casimiro Bayón, que como buen comunista empezó a fortalecer esa célula y así darle continuidad, y esto es lo que hace que las comisiones obreras no solamente nacieran de esta forma anecdótica, sino que tuvieran continuidad frente a otras teorías que dicen otras cosas. Bueno, pues estas tres causas son por las que yo elijo la Camocha como un poblado minero que surge de la nada, donde todos, por tanto, son forasteros. Todos los que llegan a la Camocha vienen de algún sitio. Curiosamente, los hermanos Felgueroso no consiguen mano de obra de Gijón. Nadie quería en el año 35 entrar a trabajar en un sitio que no entraban ni los caballos, ni las vacas, ni los bueyes. Si no entran los animales, ¿qué persona va a entrar ahí? Entonces no tiene que traer mano de obra primero del langreo y después ya de donde viniera la gente. Ya sabéis que la Camocha se crea por parte de la empresa, tiene una calle, una barriada que le llaman el Vaticano, donde vivían los mandos, los ingenieros, etcétera. Y en parte ahí está la Guardia Civil también, y otra parte pues Ciudad Virginia y otras partes que era para los obreros. O sea, se crea, yo lo comparo un poco con Macondo, con la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, porque Macondo también se crea de la nada y tienen que nombrar los objetos, porque todos los trabajadores que vienen a trabajar en la mina de la Camocha no conocen ni los utensilios ni el sitio donde se van a meter. Saben que eso es un pozo, bueno, no saben solamente eso, pero tienen que aprender por la palabra jaula, la palabra rampla, coladero, etc. Y las herramientas, que no son ya las del campo, son las herramientas mineras. Entonces es un poco comparable con Macondo, en que tienen que poner nombre a todos los objetos que tienen que usar. Y entonces en este sentido, pues bueno, me gusta mucho la llegada, todas las cuencas mineras, la gente del pueblo no trabaja, no quiere proletarializarse por una miseria de sueldo y un trabajo que es muy esclavo y peligroso. Y en todas las cuencas mineras, aunque hubiera ya un pueblo radicado, viene gente de fuera, son todos inmigrantes. En aquel momento eran inmigrantes españoles, pero posteriormente, como dijo Alejandro, pues en los años en los años 60 empiezan a llegar 60, sí, portugueses, y en los años 70 caboverdianos, en otros sitios, en otros sitios, etc. Mano de obra de fuera, porque ya en ese momento, aunque ya ni los españoles queremos trabajar, sobre claro, esta gente viene a trabajar en los peores puestos, sobre todo de picadores, barrenistas, porque ya los españoles no queremos estar en eso. Entonces, en ese sentido, bueno, me interesa mucho el mundo de la inmigración y sobre todo integrarlo en la mina. Sí, y luego un enfoque que le has dado en esa construcción de la Camocha también es muy original, bueno, por lo menos a mí me lo ha parecido, porque esa creación del poblado de la nada, la verdad es que yo comparaba con muchos pueblos de nuestra tierra, y la verdad es que se han creado todos de la nada y a la nada han vuelto, porque hay pueblos enteros en León en este momento donde ya no vive nadie, y se conocieron con 1000 y pico personas que tenían un pozo, el pozo cerró y aquel pueblo murió. Es decir, es que no hay nada. Uno va analizando y eso es una historia que se repite en todo el mundo, ¿no? Hacía el año pasado, bueno, hace bastante, al lado en Arizona, hay un pueblo que se llama Bisbee, y resulta que, bueno, hoy es curioso ver, ¿no? Porque el proceso
Había una mina de cobre, siglo XIX, casi con el siglo XX. Eso fue un poblado minero en Arizona, pues muy boyante económicamente. La mina cerró y las casas quedaron absolutamente abandonadas, porque todo el mundo marchó, y lo estamos viendo en el Bierzo, ¿no? Muchos poblados abandonados. Y resulta que empezaron a ocuparlo comunas, el movimiento hippie, en los años 60, 70. Y hoy resulta que cuando va uno a esa ciudad en Arizona, Bisbee, va a ver lo que han hecho toda la gente bohemia, que se ha ido refugiando en un poblado que era minero, que estaba deshabitado porque nadie quería. Y es una cosa que es curioso, porque en nuestra zona en León hay incluso colonias hippies ocupando los mineros, ¿no? Bueno, pero no quiero enrollar. Yo quería decirte que esa construcción de la Camocha la haces muy bien, porque lo hace a través de una familia, de varias generaciones de una familia, de los primeros pobladores en la primera temporada, cuando se construye, y va viendo, va analizando cómo los descendientes, unos se quedan, otros se dedican a otras actividades, y a través de eso. Era muy curioso porque luego de las descripciones tomé nota de un detalle, porque hay veces que con un pequeño detalle ya describes una época, ¿no? Y tomé una nota en la novela cuando vas a describir y dices, bueno, dos, voy a decir dos. Una es cuando aparecen las series que muchos de ustedes verían de Curro Jiménez. Entonces resulta que el ver eso en la televisión te remonta sin querer a toda una época anterior, ¿no? Es decir, simplemente sin describirlo, ¿no? Y luego hay otro detalle que tomé nota, porque es concretamente la matriarca, la generala, cuando dices, y dejó de ir a misa, dejó de ser beata. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasa? ¿Se convirtió al ateísmo o al gnosticismo? No, llegó la televisión. Entonces ya tenía dónde emplear el tiempo y quedaba en casa viendo culebrones, ¿no? En vez de ir a misa, que era como se entretenía. Bueno, yo creo que ese enfoque que das en la novela a través de la generación está muy bien lograda, ¿no? No sé si estos puntos que yo he destacado, esto es lo que yo he visto, quiero decirte, no sé si tú querías a lo mejor impactar en otros puntos determinados. Bueno, al lado de este poblado de la Camocha, que hay una vida determinada, con gentes venidas de todos los sitios en aquel momento de España, hay otra historia, otra actualización literaria. Hay una historia de amor. Historias de amor hay miles. La literatura y el cine vive de casi todas las películas o todas las obras literarias tienen algún tema en el fondo de amor. ¿Qué amor hay aquí? Cojo un amor muy literariamente muy antiguo, medieval, que es el de Tristán e Isolda, que pertenecen a lo que se llama el ciclo artúrico del rey Arturo. Ya saben la historia, Camelot, Arturo, la reina Ginebra, etc. De todas estas familias, escojo una que es la de Tristán e Isolda, como digo. ¿Y qué tiene de peculiar? Es lo que se llama amor cortés, que significa que es un amor que se da a la corte por cortesanos. En este caso, la corte no es una corte, va a ser la Camocha. En lugar de ser un sitio elevado, muy digno, etc., es un poblado minero lleno de trabajadores que van todos los días al pozo. Entonces ese va a ser la capital. En lugar de Camelot o de Cornualles, donde se desarrolla la historia de Tristán e Isolda, va a ser la Camocha. Y en lugar del triángulo amoroso de los cortesanos, pues van a ser tres inmigrantes como elementos marginales dentro de la sociedad española. ¿Qué tres inmigrantes? Uno va a ser Rachid, que es un chico de Nador, del norte de África,
Y aquí me interesa mucho de Nador, porque Nador es una ciudad del Rif, del norte de Marruecos, que fue creada también por los españoles por las minas. A principios del siglo se crea en España la Compañía Española de Minas del Rif, conocidas vulgarmente como las minas de Romanones. Estaba ahí toda la aristocracia de España en aquel momento, y las empiezan a excavar en un sitio que está entre Melilla y el monte Bulubú. Como no había nada allí, pues crean Nador, igual que La Camocha, un pueblo con calles donde viven los mandos, el resto los obreros, más allá la policía colonial, etc. Entonces el chico de Rachid sale de ese sitio Nador. Pero curiosamente, la empresa que más tiempo tuvo la mina de La Camocha es la llamada Minero Siderúrgica de Ponferrada, la llamada MSP, la Minero. La mina de La Camocha primero fue de los hermanos Felgueroso, pero en la posguerra la venden primero al Banco Gallego, al Banco Pastor, pero el Banco Pastor la vende a la Minero Siderúrgica de Ponferrada, que es la que salía de estos negocios, y ya la tiene hasta el final, hasta el 92 me parece, que la coge la familia Brugos, que tan malos recuerdos trae para la mina de La Camocha. Entonces, la Minero Siderúrgica Ponferrada, que fue la que más tiempo tuvo La Camocha, se sentaba en el Consejo de Administración también de la mina de Nador, en la Compañía Española de Minas del Rif. Entonces, quiero llevar un paralelismo con la creación de ese pueblo Nador y La Camocha. Curiosamente, hablabas del futuro de los pueblos mineros. Bueno, el de La Camocha no sabemos cuál va a ser, probablemente terminará siendo una ciudad residencial al lado de Gijón, con buenas comunicaciones, etc. En el caso de Nador tuvo otro desarrollo, y es que Nador, en la época que se desarrolló la novela, es el sitio de Marruecos que más bancos per cápita tiene. ¿Por qué tiene tantos bancos? Porque al lado está Ketama, que os sonará por donde sale todo el hachís que produce Marruecos, que produce el Rif, y que se vende casi todo a Europa. Por eso el desarrollo de Nador no tiene nada que ver con La Camocha, ni con el pueblo ese que citabas de Arizona, que se llenó de hippies. También aquí se llenó de hippies un sitio al lado del pantano de Grandes de Salime, que fue una gran obra que hizo el franquismo ahí en los años 50. Hubo un poblado de trabajadores, porque trabajó mucha gente, decían que morían como moscas también en aquella época, y eso quedó deshabitado, y actualmente desde los años 50, hasta la actualidad, está habitado ahora por una comuna de hippies que todavía existe. Sí, es curioso porque es como el proceso que estamos viendo en los pueblos mineros, que terminan siendo comunas. Sí, porque claro, las casas están construidas, los propietarios no las reivindican, nadie va a vivir allí. O sea, incluso en el caso del Bierzo, todo el mundo se ha desplazado a Ponferrada, tienes los servicios, la sanidad, los cajeros automáticos, tienes todo. Entonces, ¿qué haces en un pueblo como La Granja, a 30 kilómetros en la montaña? Pues nada. Pero bueno, no, yo quería decir otra cosa, y lo digo porque alguien cuando se enfrente a la novela igual le llama la atención esto. Entonces yo voy a decir